Buenos días amigos. Un miembro del canal me preguntó cómo podía saber la cantidad de veces que se repetía un valor en unas celdas y también entre un valor y otro. Bien, os explicaré las funciones frecuencia para ver con qué frecuencia se repiten unos valores entre un valor y otro, y la función contar punto sí para contar las veces que se repite un valor concreto o un texto. Así que no os perdáis este vídeo en el que aprenderéis cómo saber la frecuencia con la que se repite un valor o un texto. Primero de todo hay que diferenciar cuántas veces se repite un valor o un texto en un rango de celdas y con qué frecuencia hay valores entre dos rangos de valores. Son dos cosas distintas. Una cosa es decir, a ver, entre 0 y 10 años, ¿cuántos niños hay en un colegio? Y otra cosa es repetir, ver la frecuencia con que se repite, por ejemplo, el nombre dentro de esos niños, Antonio. Una cosa es saber cuántas veces existe ese nombre y otras veces es entre un valor y otro. Entre 0 y 10 años, ¿cuántos hay? ¿De acuerdo? La función frecuencia, que es la que veremos primero, calcula la frecuencia con que se repiten los valores de un rango y nos devuelve otro rango de datos o una matriz de la cantidad de veces que se repiten. ¿De acuerdo? Parece un poco lioso, pero ahora lo veréis muy claro. Aquí tenemos una hoja de datos con aproximadamente un poco más de 1000 filas, o sea, un montón de datos, y nosotros queremos saber las ventas en unidades de esta columna, de la columna G, que hay hasta 1000, las que hay entre 1001 y 2500, las que hay entre 2501 y 5000, las que hay entre 5001 y 7000 y más de 7000. ¿Vale? Entonces lo primero que hay que hacer es crear un grupo con el tope máximo que serían esas ventas. En este caso serían 1000. En el siguiente caso de 1001 a 2500. Pues de 2500. En este caso sería el tope, sería 5000. En este caso 7000. Y en el siguiente no hay que poner nada porque serían los que sean más de 7000. Esto lo que hace es acotar y decir, bueno, la primera es hasta 1000, la segunda es los que van entre 1000 y 2500, el tercero los que van entre la anterior, 2500 y 5000, el siguiente los que van entre 5000 y 7000, y el siguiente los que van entre 7000 y infinito. ¿Vale? Esto es necesario crear estos grupos porque nos los pedirá a la hora de utilizar la frecuencia. Entonces hay que tener muy claro cómo queremos acotar en este caso las unidades de venta para poder saber qué grupo tenemos que poner. Siempre repito, sería el número más alto de cada grupo en este caso de ventas. Si fueran edades, pues la edad más alta. Entonces, ¿cómo se calcula la frecuencia? Ponemos igual la función frecuencia, ya nos aparece aquí. Lo primero que nos pregunta son los datos. O sea, los datos es de dónde queremos que cuente. En este caso es la columna unidades. Pues marcaremos todos los datos de la columna unidades hasta el último dato. Bien, una vez los tenemos marcados, ponemos punto y coma y lo segundo que nos pide son los grupos Quasol, precisamente la columna que hemos puesto los grupos del valor máximo de cada uno. Marcamos todos los que hay, ¿de acuerdo? Cerramos el paréntesis y fijaros que ya nos los ha puesto todos automáticamente. ¿De acuerdo? Nos dice de hasta 1000 hay 98, de entre 1001 a 2500 134. De 2501 a 5000, 261. De 5000 a 7000, 213. Y más de 7000, 294. Vamos a ver si podemos verificar, por ejemplo, estos datos. Vamos a buscar en el filtro de unidades y vamos a filtrarlo. Por ejemplo, que sea menor que 1001, que serían desde 1000 hasta 0 y miramos cuántos nos salen. Entonces, para saber si está bien, simplemente marcamos todas las celdas que hayan aparecido y cuando estén todas marcadas aquí abajo, fijaros que nos pone recuento 98. Está bien.
¿vale? Vamos a probar otro, por ejemplo, el de más de 7000. Borramos ese filtro, volvemos a filtrar y ponemos mayor que 7000. Y deberían haber 294. Fijaros aquí. Recuento 294. Por tanto, la frecuencia la he hecho bien. Es así de sencillo utilizar la función frecuencia para calcular valores entre una cantidad y otra cantidad. Otra cuestión sería las repeticiones, que no es lo mismo. ¿De acuerdo? Las repeticiones las utilizamos con la función contar si. Por ejemplo, ponemos aquí igual y ponemos contar.si, aquí lo tenemos, y nos dice rango. Por ejemplo, vamos a contar todas las veces que aparece Europa dentro de la columna zona. Punto y coma, y el segundo parámetro, el criterio, es lo que estamos buscando. En este caso hemos dicho Europa, por tanto ponemos Europa, cerramos el paréntesis y, perdón, que me he dejado de poner en este caso comillas. Ahora sí, 95. Si nosotros vamos aquí y le decimos que solo queremos visualizar los de Europa, sí, los marcamos todos, fijaros aquí, a ver, hay algo que no ha salido bien. $240. Ah, claro, porque aquí he puesto entre el B631 en lugar desde el B8. B8. Ahora sí, 240. ¿Vale? Si borramos el filtro, le decimos a ver cuántas veces se repite, por ejemplo, África. Mucho cuidado porque si os fijáis en la A, África tiene el acento. Por tanto, hay que ponerlo. Si no lo ponemos, nos dará un error. Vale, 376. Vamos a verificarlo. Marcamos solo África y marcamos todos los que hay y verificamos a ver si nos da 376. Correcto, 376. ¿Vale? Quitamos el filtro, que ya lo hemos verificado. También podemos, evidentemente, verificar cantidades, números, ¿de acuerdo? Pero no como la frecuencia entre un valor y otro en este caso. Para eso utilizaremos la función frecuencia. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero buscar quién tiene 994 unidades. Simplemente aquí pongo 994, pero, ojito, cambio el rango de datos a buscar, porque en este caso buscamos en la columna unidades. Por tanto, marcamos la columna unidades. Damos a intro y fijaros que nos dice que solo hay un valor, que es este de aquí. Si yo aquí, por ejemplo, pongo otro 994, cuando dé intro aparecerá 2. Fijaros, ¿veis? Que ha aparecido 2. Si lo vuelvo a dejar como estaba, pues volverá a aparecer 1. O sea, podemos contar también cantidades. ¿De acuerdo? O sea, podemos buscar lo que queramos. Pero esto serían repeticiones. Y esto serían la frecuencia con que se repite o sea, que hay entre un valor y otro unas cantidades. ¿De acuerdo? Son dos cosas totalmente distintas. Para uno utilizamos el contar puntos y para saber la frecuencia con que se repite entre dos valores de un rango de datos, utilizamos la función frecuencia. Bien, si el vídeo os ha gustado, darme un me gusta y compartir con más personas este vídeo para que conozcan esta función. Y recordar suscribiros y darle a la campanita. Esto nos ayuda
para seguir subiendo vídeos al canal. Abajo en la descripción os dejo el link de mi web donde os podéis descargar gratuitamente plantillas, funciones y macros de Excel que voy subiendo constantemente. Muchas gracias, amigos.